Buen día, chicos de tercer grado. Bienvenidos a una clase más de español. Espero ustedes se encuentren muy bien en su casita. Entonces vamos a iniciar con el tema de esta semana. Presten mucha atención en ambos temas porque van entrelazados. Eso quiere decir que uno nos va a ayudar a entender el otro. Entonces presten mucha atención. Vamos a ver el sustantivo en el sujeto y los verbos en el predicado. Entonces recordemos qué es un sujeto. Recordemos que el sujeto es de quien habla la oración y el predicado es lo que hace o dice el sujeto, ¿verdad? Aquí tenemos el niño canta una canción. Por ejemplo, el sujeto sería el niño. Y el verbo sería canta. Recordemos que los verbos son las acciones. La oración está formada por un sujeto y un predicado. El sujeto es la palabra o el grupo de palabras de las que se dice algo. Dentro del sujeto podemos encontrar los sustantivos. ¿Qué son los sustantivos, chicos? Bueno, los sustantivos son aquellos que nombran las cosas, los animales, los lugares y las personas. Y también ahora vamos a hablar sobre el predicado. ¿Okay? El predicado es la palabra o el grupo de palabras que expresan lo que se dice del sujeto. Dentro del predicado encontramos el verbo. Y el verbo son las acciones que las personas, animales y cosas hacen. Entonces, recordemos que el sustantivo es un nombre. Los sustantivos o nombres son palabras con las que nombramos a los seres vivos, objetos, sentimientos o ideas. Tenemos, por ejemplo, pueden ser común o propios. Recordemos que ciudad o Barcelona. O puede ser individual y colectivo, jugador o equipo. Y también puede ser concreto o abstracto, cosas que podemos ver o tocar o cosas como, por ejemplo, abuelo y simpatía. También, según su género, masculino o femenino. Por ejemplo, gato, gata. Y de número singular o plural, luz o luces. Recordemos que singular es una cosa y plural es más de una. Y el predicado expresa lo que se dice del sujeto. Siempre lleva un verbo conjugado, que es el núcleo del predicado. Los niños juegan a la pelota. ¿Cuál es el verbo? Juegan. ¿Y cuál es el sujeto? Niños. Entonces recordemos que dentro del sujeto están los sustantivos. Los sustantivos son aquellos que nombran a las cosas, a los animales o a las personas. Y el predicado, dentro del predicado está lo que es el verbo, que el verbo son las acciones que el sustantivo hace. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ir al otro tema, que es el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Ya definimos bien qué era sujeto, qué era predicado. Entonces, ahora vamos a identificar. Los estudiantes leían sentados en el paso. ¿Cuál es el sustantivo? Estudiantes, muy bien. ¿Y cuál es el verbo? Leían. Entonces, en el sujeto, el núcleo es un nombre o un pronombre. El jugador está lesionado. ¿Cuál sería el sujeto? ¿Cuál sería el núcleo? Sería jugador. Ella cocinó el bizcocho. ¿Cuál sería? El sujeto, el núcleo del sujeto. Ella. Excelente. En el predicado, el núcleo es el verbo. Carolina escribió el cuento. ¿Cuál es? Recordemos que el núcleo del sujeto es el sustantivo.
o el pronombre. Y el núcleo del predicado es el verbo. Tenemos que tener presente esas dos cosas para poder realizar nuestra tarea. Por ejemplo, el sujeto. Mi familia es muy rara. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Familia, ese es el sustantivo. Ellos son muy raros. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Ellos, y es un pronombre. El reír hace bien a la salud. ¿De qué estamos hablando? De una risa. Eso es un sentimiento. Recordemos que lo vimos en los tipos de sustantivos. Excelente. Entonces, eso es un verbo en infinitivo y ese es el núcleo del sujeto. Entonces, para que nosotros podamos identificar cuál es el núcleo del sujeto, debemos de leer muy, pero muy bien la oración y detenidamente. Aquí también tenemos el sujeto simple, un núcleo de sujeto más el predicado. Aquí está Ana, que ese sería el núcleo de la oración. Ana salió a correr. Yo estudié mucho. Nosotros somos viajeros. El núcleo del sujeto sería Ana, yo y nosotros. Y lo que queda es el predicado. Y también tenemos el predicado simple, un núcleo del predicado, o sea, el verbo conjugado. Carlos juega la pelota. ¿Cuál sería el núcleo? Juega, muy bien. Mario brinca la cuerda. ¿Cuál sería el núcleo? Brinca, excelente. Entonces vamos a trabajar para ver si todo lo que he dicho anteriormente lo aprendimos. Vamos a trabajar juntos. Leamos las oraciones. La casa es de ladrillo. Mi hermana viajó a casa esta mañana. La montaña está muy lejos. Yo voy a casa de mi madre. Vamos a subrayar en rojo lo que es el núcleo del sujeto y en verde lo que es el núcleo del predicado. Iniciemos con el sujeto. La casa es de ladrillo. Casa sería el núcleo. Mi hermana viajó a casa esta mañana. ¿Cuál sería el núcleo? Hermana, excelente. La montaña está muy lejos. ¿Cuál sería el núcleo? Montaña, muy bien. Yo voy a casa de mi madre. Yo, porque es un pronombre y los pronombres también son el núcleo del sujeto. Muy bien. Ahora hagamos el núcleo del verbo. Mi hermana viajó a casa esta mañana. Viajó, muy bien. La montaña está muy lejos. Está, muy bien. Yo voy a casa de mi madre. Voy, excelente. Ahora vamos con la asignación. Los sujetos de las siguientes oraciones están subrayados. Escribe los sustantivos de los sujetos en los espacios en blanco. Ustedes ya tienen subrayados los sujetos. Lo único que van a escribir es escribir los sustantivos. No van a escribir nada más, solo el sustantivo. Y en la otra asignación, los predicados de las oraciones están subrayados y usted va a escribir el verbo. Chicos, solo el verbo, nada más. Recuerden que deben de leer detenidamente. Y luego en la asignación número 2 del núcleo del sujeto y núcleo del predicado, entonces van a leer las oraciones y van a escribir el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado en las líneas. Muy bien, entonces recuerde practicar su lectura a diario. Es muy importante que ustedes estén leyendo todos los días. Y un recordatorio, las asignaciones son para el día viernes antes de las 5 p.m. Si usted tiene alguna duda, alguna consulta, entonces puede escribirme a mi número personal. Sin más que decir, les deseo una feliz semana muy bendecida.